La ciudad de Huamanga, actualmente conocida como Ayacucho, fue fundada el 29 de enero de 1539, más que nada por el conquistador español Francisco Pizarro. Esta se ubica en la región sur-central del Perú. Huamanga se estableció rápidamente como un importante enclave colonial debido a su ubicación estratégica en el camino entre Lima y Cusco. Durante la época virreinal, la ciudad floreció como un centro administrativo, religioso y cultural, desempeñando un papel crucial en la consolidación del dominio español en el área andina. Bien, continuando con la exposición, en este momento les hablaré acerca de la fundación y el trazado de la ciudad de Huamanga. Esta ciudad, cuyas raíces nacen en la cultura wari, específicamente en la cordillera de los Andes, fue fundada el 25 de abril de 1540 por Francisco Pizarro, quien le denominó el nombre de San Juan de la Frontera de Huamanga, que posteriormente formó parte del Virreinato del Perú. Esta ciudad actualmente se llama Ayacucho y si vemos cómo se fue dando su formación, podemos encontrar claramente la relación con el damero de Pizarro, donde son unas manzanas cuadradas, una trama muy regular con una plaza central y que es delimitada por un recurso natural, que en este caso vendría siendo un río. Continuando con lo que sería la ciudad de Huamanga, esta ciudad es, como ya lo mencioné, parte del Virreinato del Perú, es una ciudad muy rica en historia, tiene elementos urbanos monumentales que van desde lo que son iglesias, calles, puentes y alamedas, en las que se pueden encontrar, por ejemplo, la iglesia del Arco, la iglesia Santo Domingo, la iglesia San Agustín, la Plaza Mayor, Girón Londres, Alameda, eh, Valdelerio, entre otras. Es una ciudad con muchos monumentos, estructuras arquitectónicas con varia importancia. Este, y bueno, pues tenemos la fuente de este plano, que es la municipalidad de Huamanga. Continuando con lo que vendría a ser el aspecto económico de Huamanga, esta economía se basa básicamente en actividades tales como la manufactura, la agricultura y la minería. Eh, y pues en el 2003 se empezó a incrementar lo que vendría siendo edificaciones de línea de hoteles, ya que a esta ciudad recurrían muchos turistas y a partir del 2003 se empezó a considerar la cadena de hoteles como parte de la economía de Huamanga. Bueno, como punto 4 tenemos los aspectos políticos y administrativos. Durante la época virreinal, la ciudad de Huamanga, actual Ayacucho, tenía una estructura política y administración característica de las ciudades importantes del virreinato del Perú. Aquí tenemos el gobierno local, donde está el cabildo, que pues era el órgano del gobierno municipal encargado de la administración local y representaba la autoridad de la corona en la ciudad. Y el corregidor, que era el presente directo del virrey en la región y era nombrado por la corona. Su autoridad abarca tanto en la ciudad de Huamanga como en su entorno rural. Tenemos también aquí las relaciones de la audiencia de Lima, que tiene la dependencia judicial y la supervisión administrativa. En la dependencia judicial, esto explica las apelaciones y los casos complejos, y en la supervisión administrativa, el control de autoridades y las vistas y juicios de residencia. También tenemos la implementación de políticas, en las cuales encontramos las políticas reales y la resolución de conflictos, y el apoyo y asesoramiento, donde se encuentra el asesoramiento legal y las directrices administrativas.
También tenemos en el papel de las autoridades indígenas, que es la continuidad y reconocimiento, donde encontramos a los caciques y curacas. Los caciques, también conocidos como curacas, eran los líderes tradicionales de las comunidades indígenas. Estos cargos fueron reconocidos oficialmente por las autoridades coloniales, quienes los utilizaban como intermediarios para la administración de los asuntos indígenas. En funciones administrativas también tenemos la recaudación de tributos y la organización del trabajo. Los caciques eran encargados de recolectar los tributos impuestos a las comunidades indígenas. Y los caciques también organizaban el trabajo forzado, conocido como la mita, que enviaba trabajadores indígenas a las minas y otras obras de infraestructura. También acá en el papel de las autoridades indígenas tenemos la adaptación y resistencia, que bueno, pues es la adaptación al sistema colonial y el liderazgo de los movimientos de la resistencia, pues donde algunos caciques participaban en levantamientos y movimientos de resistencia contra los abusos coloniales. También tenemos la integración en el sistema colonial por ende del la cristianización y la educación, los calvillos indígenas. Y bueno, pues en el impacto de la sociedad indígena tenemos la transformación social y cultural y la preservación de tradiciones por parte de ellos. También, tenemos el siguiente punto, que son esos aspectos culturales en los que tomamos en cuenta la educación. En la época virreinal, la ciudad de Huamanga experimentó un notable desarrollo cultural, en gran parte impulsado por la educación, que viene de mano de la influencia de la Iglesia Católica. Tenemos las escuelas, que eran las escuelas las escuelas de primeras letras, que fueron las escuelas donde los niños aprendían a leer, a escribir, contar y los principios de la doctrina cristiana. Y las escuelas parroquiales, en las cuales las parroquias locales también establecían escuelas para enseñar a los niños de la comunidad. También contaba con la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, que es una universidad que fue fundada el 3 de julio de 1677 y pues que hasta ahora sigue. Esta universidad fue una de las más importantes de la región y en el centro de difusión del pensamiento escolástico y humanista. Y sus facultades de estudio eran Facultad de Tecnología, Derecho Canónico, Derecho Civil y Filosofía y Letras, y también Artes. También en aspectos culturales tenemos el arte, que bueno, en pintura se abarcaba diferentes rubros como la escuela cusqueña, las temáticas religiosas y los artistas locales. Y en escultura, pues el uso de piedra de Huamanga, los tallados en madera y las síntesis culturales en la cual se enfocaba la escultura. También tenemos la religiosidad, que pues como se sabe la influencia de la Iglesia Católica y las órdenes religiosas eran dominantes y las prácticas religiosas permeaban los aspectos de la sociedad. Tenemos las procesiones y las devociones populares. En procesiones estaba la Semana Santa, que pues era una gran época para Huamanga y se marcaban por procesiones y ceremonias religiosas que conmemoraban la pasión y muerte de Jesucristo. Las fiestas patronales, que eran en honor a los santos patronales que eran coloridas celebraciones y festejos. Y bueno, en devociones populares están los santos patrones, que cada pueblo y barrio de Huamanga tenía sus propios santos. Los milagros y leyendas, las creencias en los milagros y la aparición de los santos eran comunes en Huamanga. Y bueno, el santuario y las ermitas. Para hablar sobre la influencia de Huamanga en la región, la ciudad de Huamanga se convirtió en un gran centro comercial. Por su ubicación geográfica, era paso obligado de viajeros y comerciantes que venían de Lima o Huancavelica y se dirigían a Cusco, al Alto Perú o al Río de la Plata, por lo que le dio una gran relevancia a Huamanga durante gran parte de este periodo virreinal. Esta situación se tradujo en una arquitectura particular del basamento de piedra y un segundo nivel de madera, con una arraigada fe religiosa expresada en más de 30 templos. Las casas señoriales también eran muy representativas de la arquitectura civil en Huamanga. Estas se ubicaban cerca de la Plaza de Armas y unas ciertas calles adyacentes. En cuanto a su diseño y su distribución de ambientes, las casas señoriales ayacuchanas se inspiraban en las viviendas castellanas de las clases altas.
En la decadencia de Huamanga, durante la época virreinal, la ciudad de Huamanga experimentó una serie de cambios y desafíos que influyeron en su desarrollo y decadencia. Algunos de estos factores son, por ejemplo, la explotación colonial, ya que los españoles impusieron un sistema de explotación colonial que priorizaba la extracción de recursos y el trabajo forzado de la población indígena, lo que llevó a una disminución de la productividad agrícola y la pérdida de autonomía económica para los habitantes locales. Otro factor también fueron los conflictos sociales y políticos, ya que al haber tensiones constantes entre la población indígena y los colonizadores españoles, hubieron algunos diferentes grupos socioeconómicos dentro de la sociedad colonial, lo que llevó a los conflictos que socavaron la estabilidad y el desarrollo de Huamanga. Y un factor muy importante fue la centralización administrativa. ¿Por qué? Porque con el tiempo la administración colonial se centralizó en principales ciudades como por ejemplo Lima, lo que disminuyó en gran importancia política y económica a la ciudad de Huamanga, ya que los recursos y la atención se desviaron hacia otras regiones, lo que contribuyó a su decadencia relativa. En conclusión, se sabe que la provincia de Huamanga se fundó en el siglo XVI con el nombre de San Juan de la Frontera. Esta fue creada por la Constitución Política de 1823. Su capital, la ciudad de Ayacucho, establecido por el decreto del 15 de enero de 1825, fue fundada el 25 de abril de 1540. Esta fue fundada por el capitán español Vasco de Guevara, con el objetivo de facilitar el viaje hasta entonces que era bastante peligroso entre Lima y Cusco, para adicionalmente controlar, catequizar y cobrar tributos a los nativos. Esta ciudad se desarrolló rápidamente y fue residencia de encomenderos y nobles que que construyeron imponentes casonas y preciosos templos. En resumen, Huamanga desempeñó un papel muy importante en la historia colonial del Perú, ya sea tanto a nivel administrativo, religioso, económico y cultural, y también en un contexto de la resistencia indígena contra el dominio español. La iglesia de Santo Domingo, situada en la ciudad de Huamanga, actual Ayacucho en el Perú, es un monumento religioso de gran relevancia histórica y arquitectónica. Construida durante el periodo colonial, esta iglesia es un excelente ejemplo de la fusión de estilos artísticos europeos y locales, características distintivas del arte virreinal peruano. Su fachada imponente y su interior ricamente decorado reflejan la influencia barroca y renacentista, mientras que los detalles ornamentales que exhibe esta misma, la habilidad demuestra más que nada lo que sería la habilidad y la creatividad de los artesanos andinos. La iglesia de Santo Domingo no solo es significativa por su arquitectura y su arte, sino también por su papel en la historia y cultura de Huamanga y del Perú. Durante la época colonial, las iglesias fueron centros de evangelización y de control social, desempeñando un papel crucial en la consolidación del poder español en la región. Además, la iglesia es un símbolo de identidad cultural de Ayacucho, o en su momento Huamanga, siendo un punto de referencia para las festividades religiosas y eventos comunitarios. Su preservación y estudio nos permite comprender mejor la historia colonial peruana, la evolución de la fe y las tradiciones en esta parte del mundo. La iglesia de Santo Domingo de Huamanga fue fundada en el siglo XVI por la Orden Dominica, poco después de la fundación de la ciudad de Huamanga en 1540. La construcción de la iglesia comenzó en 1548 y se extendió durante varias décadas con numerosas ampliaciones y remodelaciones a lo largo del tiempo. Su arquitectura es representativa del estilo barroco y característico por las elaboraciones y decoraciones y detalles ornamentarios que fusionan las influencias tanto europeas como locales andinas. Eventos históricos relevantes asociados a la iglesia. A lo largo de los siglos, la iglesia de Santo Domingo ha sido testigo de numerosos eventos históricos. Durante la época colonial, la iglesia fue un centro vital para la evangelización de la población indígena, así como para la administración de la vida social y religiosa de Huamanga. En el siglo XIX,
Durante las guerras de la independencia del Perú, la iglesia sirvió como refugio y cuartel para diversas facciones, y su entorno fue escenario de importantes enfrentamientos. Además, en el siglo XX la iglesia ha sido un centro de movimientos culturales y sociales en busca de preservar y revitalizar lo que serían las tradiciones locales, más que nada por la tradición que lleva esta iglesia, el valor cultural que tiene, las obras de arte que se encuentran en su interior, ya que te hablamos de obras de arte de la época virreinal, y de por sí mismo el arte escultórico que se encuentra en el interior de la iglesia, ya que esta iglesia cuenta con diversas esculturas y tallados en la misma que referencia al arte de ese tiempo. Personajes históricos importantes relacionados con la iglesia. Varios personajes históricos han estado relacionados con la iglesia de Santo Domingo en Huamanga. Entre ellos se destaca el fray Francisco Pizarro, un misionero dominico que jugó un papel crucial en la evangelización de la región. Otro personaje notable es el libertador Simón Bolívar, quien durante la lucha por la independencia utilizó la iglesia como punto estratégico. En el ámbito cultural, el escultor indígena Mateo Pérez de Alesio, conocido por sus obras religiosas, contribuyó a la decoración de esta iglesia, dejando un legado artístico perdurable. La iglesia también ha sido un importante escenario para figuras religiosas locales que han promovido la fe y cultura en Ayacucho, destacándose diversas actividades litúrgicas comunitarias que han moldeado la identidad cultural de la región. Bueno, en tanto al estilo arquitectónico, tenemos que fue construida bajo la advocación de la Virgen del Rosario entre los siglos XVI y XVII. Posee una fachada con triple arquería frente a la puerta principal. La iglesia es una de las más bellas de la ciudad, con hermosa fachada y con diversos estilos arquitectónicos, como por ejemplo el estilo barroco, que mantuvo la simetría de la arquitectura renacentista, con columnas torcidas, muchas veces solo decorativas y no de soporte como en la antigua Grecia y Roma. También tenemos la abundancia de ventanas, el edificio estructural con amplias naves e ilusiones ópticas. Interiores decorados con material fresco en el cielo, rasos y muros. También tenemos el estilo colonial, diseños traídos de España y manejo privilegiado de materiales, utilización de ventanas muy altas y muros macizos, utilización de materiales como el yeso y el barro. También tenemos el estilo gótico, que es arco apuntado, arco colonial, arco de carpanel, bóveda de crucería, contrafuertes y arbotantes, ventanas y vidrieras, estilo ornamental, lo cual busca el enriquecimiento de la arquitectura mediante la multiplicación de los adornos. Tenemos el estilo arquitectónico también, lo que es la fachada principal, con el muro de piedra, torre de piedra, algunas coberturas de teja artesanal de la región, pilastras de madera y la portada principal de piedra. En tanto el estilo arquitectónico, también en torno a materiales de interiores, tenemos que el altar tiene un piso de piedra con un acabado de enchape en mármol. Se aprecian innumerables estatuas de santos muy conocidos, entre ellas destacan los 12 apóstoles que rodean la hermosa Virgen del Rosario. El altar mayor es uno de los estilos barrocos cubiertos con pan de oro. Las campanas de este templo fueron las primeras en repicar saludando la victoria de Ayacucho. El techo de coro alto del templo son de ladrillos de techo reforzado con viguetas de concreto, formando módulos cuadrados. Y por último tenemos que el piso de la terraza del segundo nivel es de un gris cerámico cuadrado. En tanto a obras de arte importantes, tenemos que el 6 de agosto de 2001 ha sido declarado Monumento del Patrimonio Cultural de la Nación. Se hallan tallados en piedra dos brazos cruzados, símbolo de la orden franciscana. En su interior alberga dos imágenes finamente esculpidas que son paseadas durante la Semana Santa, el Señor Santo, Sepulcro y la Virgen Dolorosa. Las crónicas relatan que se utilizaba como escenario para las ejecuciones del Santo Oficio. Hacia el lado izquierdo de su fachada existe una espadaña con tres arcos a base de ladrillo y cal, en donde la tradición cuenta que allí eran colgadas y castigadas por la Santa Inquisición
de todos los herejes. Rol de la Iglesia en la vida religiosa de Huamanga durante el virreinato. Durante el virreinato del Perú, la Iglesia de Santo Domingo en Huamanga desempeñó un papel crucial en la vida religiosa y social de la región. Su influencia se extendía más allá del ámbito espiritual, ya que ésta abarcaba en lo que sería el ámbito educacional, político y cultural, ya que éste funcionaba como centro de evangelización y conversión. La iglesia fue uno de los principales centros de evangelización de los pueblos indígenas de la región. Los frailes dominicos, conocidos por su labor misionera, se dedicaban a enseñar el cristianismo y la conversión en la población local. Las catequesis, los sermones eran herramientas fundamentales para difundir la fe católica y los valores cristianos entre los indígenas y mestizos. Para esto servía principalmente la iglesia de Santo Domingo. Después tenemos su rol educacional y la formación religiosa. Durante el virreinato, la iglesia también fue un centro educativo. Los dominicos fundaron escuelas y colegios donde se enseñaban no solo la doctrina cristiana, sino también otras disciplinas como la gramática, filosofía y el latín. Estas instrucciones educativas eran clave para la formación de la élite local y la promoción de los valores cristianos. También tendríamos lo que sería el rol de poder y control social. La Iglesia era una institución poderosa durante el virreinato, actuando en muchos casos como una autoridad complementaria al poder civil. Los clérigos dominicos participaban en la administración local y tomaban decisiones importantes contribuyendo al mantenimiento de la orden social y la promoción de leyes coloniales, ya que estos tenían mayor control sobre la población, ya que estos básicamente lo que eran los convertían a la gente en su religión, además de educarlos, lo cual les daba mayor poder tanto en lo que sería socialmente como culturalmente, ya que estos tenían un mayor poder que incluso los mismos la misma administración civil en ese momento. Estaban en mayor contacto con lo que sería la población. Después tendríamos lo que sería la conservación del arte y cultura, uno de los roles que cumplía esta iglesia. La construcción y ornamentación de la iglesia de Santo Domingo reflejan la riqueza cultural del periodo virreinal. El arte religioso, incluyendo pinturas, esculturas y altares, no solo servían para inspirar devoción, sino también preservaban y difundían la cultura barroca y renacentista en la religión. Mucho de esto actualmente se sigue manteniendo, ya que aunque originalmente también era de manera ornamentaria y para decorar lo que sería la iglesia, actualmente es preservado como un legado cultural, ya que muchos de estos se mantienen en perfecto estado, además de que ha sido, como ya habían mencionado antes, muchas de estas obras han sido hechas por artistas reconocidos de aquella época virreinal, tanto en el ámbito andino como en el ámbito colonial, ya que al esta iglesia seguir existiendo ha permitido que estas obras se mantengan, además de la conservación que ha brindado la población a estas mismas obras. En resumen, durante el virreinato, la iglesia de Santo Domingo en Huamanga fue un pilar fundamental en la vida religiosa, social y cultural de la ciudad. Su influencia perduró a través de la evangelización, la educación y la celebración de ritos y festividades, la integración de la administración local, dejando un legado que aún se percibe en Huamanga contemporánea. Influencia social y política. La iglesia de Santo Domingo ejerció una gran influencia social y política en Huamanga durante la época colonial, como uno de los instituciones religiosas más prominentes en la región. Tenemos el papel social y el papel político. El papel social, el centro de la vida religiosa era la iglesia, y a donde los fieles acudían a participar en ceremonias religiosas, misas, bautizos, matrimonios y funerales. La educación y la caridad, pues las iglesias tienen un papel destacado en la educación y la caridad a través de sus escuelas y conventos.
Y en preservación cultural, la Iglesia también desempeña un papel de la preservación y difusión de la cultura tanto europea como indígena. En el papel político estaba la influencia de la administración. La Iglesia de Santo Domingo tenía una influencia significativa en la administración local. Los religiosos dominicos a menudo ocupaban cargos importantes. La legitimación del poder en la Iglesia de Santo Domingo también legitimaba el poder colonial respaldado al dominio español y la autoridad del rey. Y en el control social, la Iglesia ejercía un control social al regular la conducta moral y religiosa de los pobladores. También tenemos la relación entre la Iglesia y el poder político, donde se encuentran los puntos de apoyo mutuo, influencia en la administración y el control social. También la participación en la justicia y la legitimación del poder. En influencia social y política también tenemos la influencia de la Iglesia en la educación, la cultura y la economía local. En la educación se establecieron escuelas, las cuales proporcionaban educación tanto religiosa a la población local. Estas instituciones educativas eran fundamentales para la formación élite local y la difusión de los valores católicos. También la promoción del conocimiento. En las instrucciones de la población se estaban enseñando lecturas, escritos y doctrinas religiosas. En la influencia cultural tenemos el fomento del arte sacro. La Iglesia de Santo Domingo fomentó el desarrollo del arte sacro en Huamanga, promoviendo la creación de pinturas, esculturas, entre otros objetos religiosos. Y en la conservación del patrimonio cultural. La Iglesia desempeñó un papel importante en la conservación del patrimonio cultural, preservando documentos históricos, obras de arte y artefactos religiosos. En la influencia económica tenemos que el papel económico de la Iglesia Santo Domingo tenía un papel importante en la economía local, ya que poseía tierras, propiedades y recursos económicos significativos. Y también pues esta tenía la generación de empleos. La Iglesia también generaba empleos en la comunidad, empleando sacerdotes religiosos, maestros y personal de apoyo en las instituciones educativas, parroquiales y conventos.